de exposición de personas a peligro, que están del artículo 154 al artículo 156, del 154 al 156 bis. Luego les voy a pedir que ustedes estudien los delitos contra la seguridad del tránsito, que van del 157 al 157 bis y 158. Y vamos a ver también hoy los delitos contra el honor, que empiezan en el artículo 159. Entonces, vamos a iniciar con el delito de abandono de niños y personas desvalidas, que fue un tipo penal que leímos en la última clase. Y les voy a pedir entonces que me hagan favor de leerlo. El artículo 154, por favor. Leámoslo. Artículo 154. Abandono de niños y personas desválidas. Quien abandonare a un niño menor de 10 años o una persona incapaz de valerse por sí misma que estuviere bajo su cuidado o custodia será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si a consecuencia del abandono ocurriera la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Si solo se hubiere puesto en peligro la vida del mismo o le hayan producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. Muy bien, muchas gracias. Oye, muchas gracias. Nosotros, cuando vimos una clasificación de los delitos en la última clase, vimos que habían delitos de lesión y delitos de peligro. Dijimos que el homicidio era un delito de lesión porque, pues obviamente a través del delito de homicidio se lesiona, se vulnera el bien jurídico tutelado que es la vida. Pero dijimos también que habían delitos de peligro en donde no era necesaria la destrucción del bien jurídico tutelado, sino que era suficiente para que el delito estuviera consumado poner en peligro el bien jurídico tutelado. Este es el caso de estos delitos de exposición de personas a peligro. Vean el propio título de estos delitos, de la exposición de personas a peligro. O sea, el mismo título le señala a ustedes que basta con que se pongan en peligro, pues para que el delito esté consumado. Y en este caso del abandono de niños y personas desvalidas, el artículo claramente les dice que el abandono de un niño o de una persona incapaz de valerse por sí misma se sanciona con prisión de 6 meses a 3 años. O sea, el tipo penal no les requiere que sufra un daño el menor o la persona que no es capaz de valerse por sí misma. Simplemente el delito está consumado con que se ponga en peligro su seguridad o su vida. Con que se ponga en peligro es suficiente. ¿Qué es lo que castiga aquí el derecho penal? Lo que castiga es que haya una persona responsable de la custodia del niño, haya una persona responsable del cuidado del niño o del incapaz de valerse por sí mismo, y que esa persona que es garante al final y al cabo del cuidado de ese niño lo abandona, lo descuida dolosamente. Lógicamente son delitos dolosos. Recuérdense que solo son culposos los expresamente señalados así en la ley. Y si aquí no dice que es culposo, pues es obvio que es un delito doloso, intencional. Entonces, lo que se castiga es que el sujeto activo que tiene bajo su cuidado al menor lo abandone. Solo con abandonarlo lo pone en peligro y ahí está consumado el delito. El segundo párrafo de este tipo penal, pues ya se refiere a un resultado. Aquí ya, digamos, se distingue de la regla anterior que les he comentado, del párrafo primero, que es de peligro, porque aquí en el segundo párrafo ya se requiere un resultado. Y vean ustedes cómo el segundo párrafo dice: si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del abandonado, pues la pena será de tantos años. Si solo se hubiera puesto en peligro la vida del mismo o se le hayan producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. Entonces, en este segundo párrafo ya se refiere a la posibilidad de que la persona
que está bajo cuidado del sujeto activo muera, se ponga en peligro su vida, evidentemente, o bien sufra lesiones. Y entonces ya se le castiga con las penas indicadas. Muy parecido a este delito es el tipo penal siguiente, que es el abandono por estado afectivo. Ustedes al leer este artículo, que es otro delito, es otro tipo penal, van a encontrar una similitud no solo con el delito anterior, sino con otros que ya hemos visto anteriormente. Entonces, si me hacen favor, léanme el artículo 155. Abandono por estado afectivo. La madre que, impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado le produzcan indudable alteración psíquica, abandonare al hijo que no haya cumplido 3 días de nacido, será sancionada con prisión de 4 meses a 2 años. Si a consecuencia del abandono resultare la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años de prisión. Muy bien. Muy bien. Entonces, en este abandono por el estado afectivo, ustedes van a encontrar que este otro delito, pues también tiene los elementos del delito anterior, que es abandonar al hijo, solo que aquí ya es el hijo que no ha cumplido 3 días de nacido. Este tipo penal tiene mucha similitud con otro delito que vimos ya hace un par de semanas o 3 semanas. ¿Con qué delito tiene mucho parecido este, compañeros? Con el delito de infanticidio. Con el delito de infanticidio. Fíjense que los elementos prácticamente son los mismos. Es una conjugación de los elementos del infanticidio con los elementos del abandono de niños, porque dice, igual que en el infanticidio, dice, la madre que impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado le produzcan indudable alteración psíquica, lo mismo que el infanticidio, abandonar al hijo que no haya cumplido 3 días de nacido será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años. Solo que allá le diere muerte al hijo que no ha cumplido 3 días de nacido, y aquí es abandonar. Allá es dar muerte, aquí es abandonar. Y el segundo párrafo dice, si a consecuencia del abandono resultare la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años de prisión. Entonces, ustedes van a encontrar en este delito por abandono por estado afectivo, van a encontrar similar al delito anterior del abandono de niños, van a encontrar que el sujeto activo abandona a un niño. Solo que aquí a quien se abandona es al hijo, igual que el delito de abandono de niños. Y al igual que el delito de infanticidio, ustedes van a encontrar aquí que el sujeto activo y pasivo son los mismos. Sujeto activo es la madre y sujeto pasivo es el niño, el hijo. También, al igual que en el infanticidio, van a encontrar que la madre se encuentra alterada psicológicamente, psíquicamente, por circunstancias ligadas a su estado. ¿A qué estado? Pues a su estado de embarazo, de madre, que acaba de tener a su hijo. Entonces, al igual que en el infanticidio, sujeto activo es el mismo, sujeto pasivo es el mismo. En ambos casos, la madre está alterada psicológicamente, solo que en el infanticidio lo mata y en el abandono lo abandona. Claro. Dice, si a consecuencia del abandono resultare la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años de prisión. Estaba viendo la pena en el delito de infanticidio, que es de 2 a 8 años de prisión. Y en este otro, en donde muere el hijo, la pena es de 1 a 4 años, la mitad. La mitad de la pena del delito de infanticidio la tiene el abandono por estado afectivo con resultado muerte. Porque tanto en el infanticidio como en el abandono por estado afectivo con resultado muerte, muere el niño, muere el hijo. En ambos muere el hijo.
Si ustedes se dan cuenta, en el caso del infanticidio y este segundo párrafo del abandono por estado afectivo son las mismas circunstancias. Son las mismas circunstancias. La madre es el sujeto activo, el hijo que no ha cumplido 3 días de nacido es el sujeto pasivo, el niño muere, la madre es causante, digamos, de la muerte, el niño muere y en ambos casos la madre está alterada psicológicamente, psíquicamente. Sin embargo, en este abandono por estado afectivo con resultado muerte, la pena es, la sanción, la pena, es la mitad del infanticidio. Aunque sucede lo mismo. Aunque sucede lo mismo, pero ustedes ya se percataron, pues, cuál es la diferencia y por qué en este abandono por estado afectivo con resultado muerte, la pena es la mitad de la pena del infanticidio. ¿Cuál es la razón del por qué la pena es la mitad? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Pues creo que es porque no era la intención matarlo, sino, o que el bebé muriera, ¿verdad? Sino simplemente abandonarlo. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciado. También Buenas podría tardes. ser porque no fue algo directo. Por ejemplo, en el infanticidio ella directamente lo mató. En cambio, en el abandono, ella únicamente lo abandonó, no tenía la intención de matarlo. Muy bien, pues tienen toda la razón. Esa es la razón por la cual en el abandono por estado afectivo con resultado muerte, la pena es la mitad del infanticidio. Porque aunque en ambos casos la madre tiene una alteración, recuérdense que la madre está afectada psicológicamente, pero en el infanticidio sí quería matarlo. Y lo mata. Y lo mata. Es un homicidio atenuado. El infanticidio, recuérdense que cuando lo estudiamos es un homicidio atenuado porque, y por eso tiene una pena más baja que el homicidio simple, por la alteración que tiene la madre. Pero aún con esa alteración la madre lo quiere matar y mata al niño. En cambio aquí la madre también está alterada, pero no lo quiere matar. No lo quiere matar. Su intención es despojarse del cuidado del niño, desprenderse del cuidado de su hijo y lo abandona, solo que el niño se muere. Solo que el niño se muere. Por supuesto que si lo abandona en una caja sobre la línea de un tren, otra cosa sería eso. Eso sería otra cosa. Porque no podría abandonarlo en un lugar donde seguro lo van a matar. Entonces, aquí la madre abandona al niño con la intención de abandonarlo, no con la intención de que muera, pero el niño desafortunadamente muere. Entonces es un abandono con una pena agravada por el resultado muerte, pero más baja la pena que el infanticidio, porque aquí no había intención de matar. ¿Estamos de acuerdo en eso, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces, veamos ahora los dos delitos siguientes, el 156 y el 156 bis. Si me hacen favor de leerlo. Artículo 156. Omisión de auxilio. Quien, encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario según las circunstancias cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 25 a 200 quetzales. ¿Continúo? Leamos el siguiente artículo. Ok. 156 bis. Empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Quien emplea a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el primero de los dos delitos que vimos ahorita, que nos hizo favor de leer la compañera, el primero es la omisión de auxilio. En realidad, este es un delito de omisión. Recuerden también cuando vimos que habían delitos de acción o comisión,
delitos de omisión y delitos de comisión por omisión. Dijimos que los delitos de omisión son aquellos en donde no se hace lo que la ley espera que se haga. Y un caso de un delito de omisión, es la omisión de auxilio. Porque aquí la ley prevé que la persona sí ayude, sí preste el auxilio necesario a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro. Y aunque no cabe duda que la solidaridad no es un tema prioritario en nuestra legislación, porque miren la pena que tiene a quien cometa este delito, que es una pena irrisoria, en realidad, una multa de 25 a 200 quetzales. En realidad, el punto es que, aún con una pena tan baja, es un delito. Es un delito no prestar auxilio cuando se tiene las posibilidades de prestarlo. Recuerden también que aquí estamos hablando de personas que sí tienen la posibilidad de prestar el auxilio y no lo prestan. Bueno, ese es el de omisión de auxilio. Y luego el 156 bis, que es dar o bien emplear a un menor de edad en actividades que sean de riesgo para su vida, de riesgo para su integridad o menoscaben su dignidad, entonces también se comete el delito. Se han visto muchos casos de niños que tienen en actividades riesgosas, coheterías y otras actividades, en donde se pone en grave riesgo no solo la salud del niño, sino su vida, pues por ser una actividad peligrosa. Entonces aquí la pena es de 2 a 4 años y la multa que señala la ley. Estos son los delitos de exposición de personas a peligro que regula nuestra legislación. Bueno, entonces ¿alguna pregunta sobre eso? Bien, si no hay preguntas, entonces quiero pedirles favor que ustedes estudien en los artículos 157 al 158 y que nosotros vayamos de una vez a ver los delitos contra el honor. Los delitos contra el honor que aparecen a partir del artículo 159. Artículo 159. Quisiera que me lean, por favor, el artículo de la Constitución Política, no me recuerdo si es el 2 o 3, no me recuerdo, que habla sobre la dignidad, si me hacen favor, donde dice el Estado se organiza para proteger la vida y la dignidad de las personas, de la Constitución Política. Derecho a la vida. Artículo 3. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Es el artículo 1, licenciado. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Muy bien. Bueno, entonces les agradezco a ambos, la Constitución Política habla entonces de que el Estado se organiza para proteger a la persona en su vida, en su integridad, en su dignidad, y aquí lo más importante es que nosotros veamos que al final hay bienes jurídicos tutelados que son tangibles y otros que son intangibles. O sea, bienes que se pueden observar, se pueden ver, se pueden tocar, el patrimonio, por ejemplo, un documento falso se puede tener en las manos y se puede hacer peritaje sobre ellos para ver si es falsa la letra o no, para ver si es falsa la firma. Son documentos tangibles, se pueden tocar, son accesibles a los sentidos. Pero hay otros que no, como el honor o la dignidad, que son intangibles porque no se pueden ver, no se pueden tocar. Son bienes intangibles. Aunque pareciera, digamos, algo muy común o muy fácil de resolver, vieran que son delitos que sí tienen
su complejidad, digamos, comenzando por el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, jóvenes, si nosotros nos ponemos a pensar qué es el honor, ¿qué es el honor? Entonces, surgen diferentes criterios, como es normal. Es más fácil definir qué es la vida o qué es el patrimonio. Eso pienso yo, pues. Que es más fácil definir qué es el patrimonio, qué es la vida, qué es la fe pública, qué es la integridad, que el honor. El honor. ¿Qué creerían ustedes que es el honor, jóvenes? ¿Qué piensan ustedes que es el honor? Es lo que hace actuar de una manera correcta a la persona, a la moral, ¿verdad? Pues claro, tiene que ver con la moral, correcto. El honor es algo que tiene que ver con la moral. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre el honor? Tal vez podría ser también la reputación de la persona. Ajá, la reputación. Puede ser también las cualidades. Muy bien, muy bien. Entonces, perfecto lo que me están diciendo. Entonces vean cómo surgen diferentes puntos de vista acerca de este bien jurídico tutelado. Es un bien jurídico tutelado muy importante, tiene que ver con la dignidad, el honor de las personas, muy, muy valioso, muy valioso. Claro, en lugares en donde la vida misma no se respeta como debiera respetarse, pues el honor tiene menos valoración. Pero el honor es un atributo inherente al ser humano, es un atributo inherente a la persona. En realidad ha generado mucha discusión lo que es el honor, este tipo penal. Por ejemplo, fíjense ustedes que para todos los cargos públicos, en Guatemala, la Constitución política y las leyes específicas requieren que la persona para optar al cargo público sea de reconocida honorabilidad. Ustedes van a encontrar en el transcurso de su ejercicio profesional, en el transcurso de su vida profesional, que muchas veces se requiere que la persona para optar a un cargo sea de reconocida honorabilidad. Pues uno lo lee en la Constitución política, lo lee en la Ley de Servicio Civil, lo lee en las leyes ordinarias, ser de reconocida honorabilidad. Y uno pasa rápido esa línea. Uno pasa rápido esas palabras, ser de reconocida honorabilidad. Pero si se detienen, y analizan qué es eso, ahí es otra cosa. Porque entonces va a entrar en juego, por ejemplo, unos términos que usó una de las compañeras, que es la moral. Pero la moral también tiene cierta relatividad, porque para algunos que alguien se tome sus tragos los viernes o los sábados y si se pasa de tragos, pues eso ya no es moral, ya no es honorable, pero para otros eso no tiene nada que ver con la honorabilidad. Y así podríamos hablar de un montón de circunstancias en donde leer ser de reconocida honorabilidad fácil se lee, pero detenerse y ver qué significa eso y cómo valorar eso es otra cosa. ¿Pero por qué? Porque por la subjetividad del bien jurídico, por la subjetividad del honor, porque estamos hablando de algo propio, íntimo de la persona. Pero miren, para no detenernos mucho en eso, digamos, ahí ustedes pueden ver
esta diapositiva, en donde afirmamos que los delitos contra el honor, el bien jurídico tutelado es el honor, y el concepto de honor, vemos que han habido dos teorías, la teoría psicológica o fáctica y la teoría normativa. La teoría psicológica divide el honor subjetivo y el honor objetivo, la teoría normativa ya solo tiene un concepto de honor. Veamos la teoría psicológica, que fue la que primero existió. Divide en honor subjetivo, y dice que honor subjetivo es el sentimiento de autoestima que nace de la conciencia de nuestros méritos. O sea, cada quien puede sentirse con mucho honor, dependiendo de su autoestima y de sus méritos. Pero el problema aquí es que entonces el honor radica en cada quien. El honor está en la cabeza de cada quien. Y entonces, ¿cómo hacemos para definir un bien jurídico tutelado de varios delitos, como la injuria, la calumnia, la difamación, si estamos dejando que en la cabeza de la persona sea en donde radique ese sentimiento de autoestima? Si tiene mucha autoestima, tiene mucho honor. Y si no tiene mucha autoestima por sí mismo, pues casi no tiene honor. No podríamos considerar eso. Entonces, pero además hay otro problema. Digamos, un menor de edad o un inimputable, una persona incapaz que padezca de una enfermedad mental, que esté, pues lo que comúnmente está loquito, pero es una enfermedad mental. Técnicamente decimos que es una enfermedad mental, un trastorno mental transitorio. Esa persona que tiene una enfermedad mental, de las que hemos visto muchas veces en las calles, sucios o sin ropa, desnudos, porque no saben ni lo que están haciendo, diríamos que entonces esa persona no tiene sentimiento de autoestima. Y como no tiene sentimiento de autoestima, bajo este criterio, no tendría honor, no tendría dignidad. Entonces sería un ser humano sin honor. No puede ser eso. Porque todas las personas, por ser seres humanos, tienen honor, tienen dignidad. Que el Estado no los trate como debe tratarlos es otra cosa. Porque esa persona que anda sin ropa en la calle, porque tiene una enfermedad mental, el Estado debiera protegerlo. En su seguridad física, en su dignidad, y proteger además a las demás personas que pueden estar caminando en la calle y que se encuentran con una persona que está en estas circunstancias. Pero afirmar que porque no tiene sentimiento de autoestima, no tiene honor, sería absurdo. Entonces se abandonó desde hace mucho tiempo este criterio del honor subjetivo. Se abandonó. Y después se llegó al honor objetivo. Entonces ya se decía que el honor ya no era el sentimiento de cada quien, sino era como lo veían los demás, la fama o la reputación. Una compañera dijo que el honor era como la fama o la reputación. Entonces, ya el concepto de honor ya no radicaba en la cabeza de cada quien, sino en la cabeza de los demás, que calificaban a otra persona y que lo calificaban con buena fama o mala fama. Pero también esto trajo, digamos, circunstancias que no llevaban a aceptar este criterio del honor objetivo. Por ejemplo, el caso de una persona que se va a los Estados Unidos e incluso que se va ilegal, sin visa, llega a una gran ciudad a buscar empleo o a un área rural de los Estados Unidos de América, nadie lo conoce, entonces ahí no tiene ni buena ni mala fama. No tiene ni buena ni mala fama. Entonces, como no tiene ni buena ni mala fama, también diríamos que no tiene honor, porque no tiene fama o reputación en donde se encuentra. Entonces caeríamos en lo mismo, en negarle el honor, la dignidad a una persona. Y aunque nadie lo conozca y aunque se haya ido ilegal, pues es un ser humano con dignidad, por supuesto, por el hecho de ser humano. Entonces tampoco podemos aceptar que el honor sea la fama o reputación. Además, hay otras contradicciones, como por ejemplo, una persona puede tener buena o mala fama a la vez.
digamos, una persona que puede ser un líder sindical del magisterio o de cualquier otra actividad laboral, pues puede tener mala fama ante las autoridades del ministerio, pero buena fama ante sus compañeros maestros o sus compañeros obreros, en fin, donde fuera. Entonces, resulta que esa misma persona podría tener mala o buena fama. Aquí hay funcionarios, expresidentes, que incluso han sido detenidos y han sido llevados a Estados Unidos a ser procesados, pero que en la propia nación nuestra, en unos sectores tiene mala fama y en otros buena fama. Entonces, ¿tiene o no tiene honor? Si a la vez tiene mala y buena fama, dependiendo quién sea el que lo valore. También es un problema complicado. Por eso, esas teorías del honor subjetivo y del honor objetivo, que es la teoría psicológica, fue superada por otra teoría que se llama teoría normativa, y que es las dos son teorías alemanas, y que es la que hoy en día pues ejerce liderazgo y la autoridad académica para definir el honor como el derecho que toda persona tiene a ser respetada. Esta teoría normativa dice que el ser humano, desde que nace, tiene honor y es un atributo que muere con él, pero que es un honor, digamos, propio del ser humano, no importa su situación económica, raza, ninguna circunstancia, porque la misma dignidad tiene el más pobre que el más rico. Por ser humano, por ser humano, por ser una persona, tiene la misma dignidad y tiene el derecho a la misma dignidad y tiene el derecho que se le respete de la misma manera por ser humano. Entonces, esa teoría normativa es la que hoy hace esa afirmación. Es digamos, un bien jurídico tutelado muy importante que arranca pasiones, grandes discusiones. Aquí en nuestro país ha sido un tema que se ha discutido en los últimos 20 años y no hay claridad todavía de cómo debiera valorarse esto. ¿Cómo debiera valorarse? La propia Corte de Constitucionalidad tiene criterios confusos. En algunos criterios la Corte de Constitucionalidad en sentencias ha dicho que el honor tiene que ver con la fama, en otros dice que tiene que ver con la autoestima. Pues yo creo que han tomado tratados o teorías vinculadas a esa teoría psicológica, pero en realidad eso no ha ayudado a aclarar la jurisprudencia en nuestro país. Porque cuando se habla de reconocida honorabilidad, pues hay quienes han afirmado que, por ejemplo, una persona que quiere ser funcionario, pero que se sabe que aparte de tener su vida con su esposa, tiene una relación extramatrimonial, entonces no es de reconocida honorabilidad, por ejemplo. Y entonces se generan enormes discusiones sobre esos temas. Pero yo les puedo decir que la propia Corte de Constitucionalidad no ha orientado la jurisprudencia del país para tener claridad en esto. Sin embargo, creo que nosotros debemos de partir de que el honor, realmente, como lo dice la teoría normativa, es un atributo inherente al ser humano, que todos disponemos de él desde que se nace hasta que se muere, y que todos tienen la misma dignidad, no importa si es el más rico o el más pobre, todos tienen la misma calidad por ser seres humanos. Entonces, sobre esa base, ese criterio, vamos a ver los delitos contra el honor que tiene contemplada nuestra legislación, que son básicamente los mismos delitos que sigue la doctrina en la mayor parte de países. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, Lick. Muy bien. Muy bien, entonces si no hay preguntas, vamos a ver los delitos contra el honor que aparecen
en nuestro código a partir del artículo 159. Leamos el artículo 159, si me hacen favor. Calumnia. Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. El responsable de calumnia será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, calumnia es la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Calumnia es esa falsa imputación. Es imputarle a una persona que cometió un delito. No cualquier delito, sino los delitos que dan lugar a procedimiento de oficio. Recuérdense que hay delitos de acción privada y delitos de acción pública. ¿Cuál es la diferencia entre los delitos de acción privada y los de acción pública, jóvenes? LIC podría ser que los de acción privada solo desfavorezcan a una, o perjudiquen más bien a una parte de la población y los a los públicos a una gran parte. Licenciado, Dígame. Los de acción privada son como la calumnia y los de acción pública son como el femicidio. Muy bien. ¿Alguien más? Los de oficio es cuando no hay una parte demandante, sino que, digamos, la autoridad actúa por la información que se tiene. Creo que eso se llama de oficio. Muy bien. Bueno, miren pues, yo creo que eso ustedes posiblemente no lo han visto, lo van a ver ya en sus cursos de Derecho Procesal Penal, pero lo explicaron bien. O sea, el delito de acción privada es un delito que para ser perseguido necesita que la parte afectada, agraviada, sea la que presente el caso. Por ejemplo, estos delitos contra el honor son delitos de acción privada. Si el agraviado no presenta el caso, las autoridades no pueden iniciar el proceso. En cambio, en los delitos de acción pública, no hay necesidad que se presente el agraviado. Solo con que la autoridad tenga conocimiento de la posible comisión de ese delito, la autoridad tiene la obligación de actuar de oficio. El Ministerio Público, que es el responsable de la persecución penal. Entonces, como bien lo dijo el compañero, digamos, un delito de acción privada son estos delitos contra el honor, y un delito de acción pública puede ser el femicidio, el homicidio, el asesinato, que no necesita que un familiar va a decir que mataron al familiar para que se investiga de oficio. Entonces, la calumnia es la imputación falsa de un delito, pero no de cualquier delito, sino de los que da lugar a procedimiento de oficio. Entonces, vean ustedes los elementos del delito de calumnia. Primero, imputación falsa. Segundo, ha de imputarse un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Tienen que ser de esos. Eso es lo que se imputa. Y la voluntad delictuosa. Conciencia del sujeto activo de imputar falsamente la comisión de un delito. Es un delito doloso. Se necesita la conciencia del sujeto activo de que está señalando a otra persona falsamente de que la otra persona fue la que cometió un delito. Por ejemplo, decir el que se entró a robar las joyas de doña Carmen es Juan Pérez. El que dice eso, que él fue el que se entró a robar las joyas, que él fue el que se entró a la casa y sustrajo las joyas y fue el fulano, si eso no es cierto, si voluntariamente, conscientemente, está imputando algo que no le consta, que sabe que no es cierto, ese es el delito de calumnia. ¿De acuerdo? Ese es el delito de calumnia. Por eso la legislación acepta la excepción de verdad. Vean el artículo 160, leamos el artículo 160.
Artículo 160. Veracidad de la imputación. En el caso del artículo anterior, el acusado de calumnia quedará exento de toda responsabilidad penal, probando la veracidad de la imputación. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la excepción de verdad. Por eso yo les puse ahí excepción de verdad o exceptio veritatis, 160. ¿Qué es esa excepción de verdad? Dice, en el caso del artículo anterior, de la calumnia, el acusado de calumnia queda exento, queda sin responsabilidad penal, probando la veracidad de la imputación. Bueno, por ejemplo, este sujeto que dijo que Juan fue el que se entró a robar las joyas y lo procesan a él por calumnia, él puede decir, no, lo siento mucho. Es que yo puedo decir que eso porque este señor le llegó a enseñar y ofrecer las joyas a mis hermanos y propongo como testigos a mis hermanos. Ellos van a declarar que ellos vieron las joyas porque Juan se las fue a enseñar y que se las ofreció y ellos no quisieron adquirir ninguna de esas joyas porque sabían que eran producto de un robo. Esa es una excepción de verdad, porque el acusado de calumnia va a demostrar que lo que dijo no es falso, sino que lo que dijo es cierto. Y por supuesto que eso le interesa al Estado, porque si es un delito de acción pública que el Estado debe investigar y este señor acusado de calumnia les va a dar las pruebas de que eso que él dijo, la imputación que hizo del fulano, es cierta, entonces se acepta esa prueba y se acepta esa excepción de verdad en el delito de calumnia. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, ahora veamos cuál es la diferencia entre la calumnia y la acusación calumniosa del 453. Vamos al artículo 453, por favor, y leemos el artículo 453, por favor. Acusación y denuncias falsas. Quien imputare falsamente a alguna persona hechos que si fueran ciertos constituirían delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Si esta imputación se hiciera ante funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo debiera proceder a la correspondiente averiguación, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. No podrá procederse contra el denunciante o acusador, sino cuando en el sobrecimiento o sentencia absolutoria respectivos se hayan declarado calumniosa la acusación o denuncia. Muy amable, muchas gracias. Bueno, miren, la calumnia tiene una pena de 4 meses a 2 años, 4 meses a 2 años. Y la acusación y denuncias falsas tiene una pena de 1 a 6 años. Miren qué gran diferencia entre la pena. De 4 meses a 2 años y de 1 a 6 años en la acusación y denuncias falsas. En ambos casos se imputa a una persona la comisión de un delito de los que da lugar a procedimiento de oficio. Y en ambos casos la imputación es falsa. Pero ¿cuál es la diferencia entre la calumnia y la acusación y denuncias falsas? ¿Cuál es la diferencia? La sentencia, licenciado. No. Eso es parte, digamos, de alguna diferencia, pero no. Digamos, ¿cuál sería la diferencia esencial? ¿Sería que la imputación se hace ante un ente funcionario administrativo o judicial? Sí, exactamente. La diferencia fundamental radica en que la calumnia se hace ante cualquier persona. En cambio, la acusación y denuncias falsas se hace ante un funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo debe proceder a la investigación. Entonces, por eso la pena es mucho más alta en la acusación y denuncias falsas, porque ya no solo se dijo una cosa falsa, una imputación falsa, sino se le fue a decir a la policía o al Ministerio Público. Entonces, eso es más grave. Es más grave que la calumnia simplemente que se hace a nivel general, porque ahí de una vez se está yendo a la autoridad para que proceda. Entonces, por eso, la acusación y denuncias falsas tiene una pena más alta que la calumnia. En resumen, la calumnia es imputar un delito de los que da lugar a procedimiento de oficio.
Muy bien. Si no hay ninguna duda, vamos a continuar entonces. Veamos ahora la injuria, artículo 161. Leamos el 161. Artículo 161. Injuria. Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona. El responsable de injuria será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. Muy bien. Entonces, un delito contra el honor es la calumnia. Otro delito contra el honor es la injuria. Y la injuria, digamos, es cualquier expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Aquí, digamos, ustedes recordarán cuando yo les dije que, por ejemplo, una persona le da una bofetada a otra, una persona le escupe la cara a otra. Les dije que todas esas eran injurias, porque obviamente está menospreciando a la persona que le da una bofetada o que le escupe la cara. Entonces, esos son injurias porque son acciones que menosprecian a otro. Si ustedes ven el artículo 167, van a encontrar que hay diferentes formas de cometer esos delitos. Leamos el 167. Modos de comisión. Se comete el delito de calumnia, de injuria o de difamación, no solo manifiestamente, sino también por alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones o cualquier otro medio similar a los anteriores. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la injuria se comete, digamos, y la calumnia y la difamación por cualquier medio que tienda a afectar el honor de la persona, del sujeto pasivo, por cualquier medio en donde se le falte el respeto, se le menosprecie. Entonces, injuria es cualquier expresión o acción que menosprecia a otra persona, escupirle, darle una bofetada, a veces sobrenombres, que tengan un ánimo de injuriar, por supuesto, un ánimo de ofender el honor, porque ha pasado muchas veces que en realidad entre compañeros, entre amigos, se tratan por sobrenombres y sin un ánimo de injuriar, aunque muchas veces eso se vuelve una práctica, en donde a veces hasta el nombre real de la persona no se conoce porque todos lo conocen por un sobrenombre. Yo recuerdo un par de casos de compañeros que pues no era tan fácil recordarse el nombre, sino todos le decían por su sobrenombre. Y al que le decían así estaba acostumbrado a que le dijeran así, ya tampoco se extrañaba. Entonces, la injuria no, la injuria sí requiere un ánimo, digamos, de ofender, un ánimo de afectar a la persona, haciéndole caricaturas, haciéndole similitudes, una persona que tenga ciertas características en el rostro, qué sé yo, digamos, unas orejas muy grandes y después le hacen unos dibujos y eso ya con carácter ofensivo se convierten en injurias. Se convierten en injurias. Entonces, y aquí no hay excepción de la verdad, porque nadie va a decir que sí es orejón y que sí se parece a cualquier caricatura. Eso ya no le interesa al Estado. Porque a diferencia de la calumnia, donde sí les interesaba ver quién era el que había cometido el delito, en la injuria no. En la injuria no. Por eso el artículo 162 dice, al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación. ¿Verdad? Entonces, sí se acepta la excepción de verdad en la calumnia porque le interesa al Estado, porque se trata de un delito. Pero en las injurias no, porque al acusado de injuria no se le admite la prueba sobre la verdad de la imputación. Veamos ahora el artículo 163, si me hacen favor de leerlo. Artículo 163. Injurias provocadas o recíprocas. Cuando las injurias fueran provocadas o recíprocas,
El tribunal podrá, según las circunstancias, eximir de responsabilidad penal a las dos partes o a alguna de ellas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí ustedes ven que existe la posibilidad de que hayan injurias recíprocas, provocadas o recíprocas, y la posibilidad de que el tribunal pueda liberar de responsabilidad a ambas partes. Ahorita al ver este artículo me recordaba de ese actor de cine, ¿cómo se llama el actor de cine que le dio la bofetada a otro en una premiación, jóvenes? Will Smith. Vaya, recuérdense de ese caso. Viene este actor, llega y le pega una bofetada al otro actor que estaba ahí en esa premiación. Y él se justifica porque este le había hecho una broma a la esposa, faltándole el honor, faltándole el respeto, faltándole el honor. Se me ocurre que ahí, independientemente si hubiera otro delito, pues, pero yo estoy hablando ahorita de las injurias, un tribunal podría considerar que esas injurias fueron recíprocas, que uno le faltó el respeto a la esposa del otro actor y el otro le dio la bofetada, entonces que hay dos injurias recíprocas que se cometieron y los podría eximir de responsabilidad, por ejemplo, en ese caso. Entonces, porque hay dos acciones que se ejecutan casi simultáneamente y que tienen que ver con el honor del otro, tanto el honor de la esposa como el honor del sujeto que recibió la bofetada de Will Smith. Entonces, que sería un caso de injurias recíprocas. Cuando la calumnia o la injuria, estemos claros entonces, pues, la calumnia tiene que ver con imputaciones falsas de delitos de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Entonces, calumnia e injuria no tienen nada que ver con delitos, sino injuria es hacer decir algo, dibujar cualquier acción que sea en menosprecio de la dignidad de otro. Eso va a ser la injuria. Cuando cualquiera de esas dos acciones, de la calumnia o la injuria, se hace por medios de divulgación que le pueda crear un mayor daño al sujeto pasivo ante la sociedad o la comunidad, entonces eso ya no va a ser calumnia e injuria, sino se vuelve difamación. Difamación. Veamos el artículo 164. Leamos el 164. Difamación. Hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan provocar odio o descrédito, o que menoscabe el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. Al responsable de difamación se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, aquí se trata, la difamación no es más que una calumnia o una injuria, solo que provocadas a través de un medio, de un conocimiento mayor de la población, que le produzcan más daño a la persona ante la sociedad. Por ejemplo, radio, televisión, prensa escrita, no quiere decir que necesariamente tengan que ser medios de comunicación, pues, pero, por ejemplo, porque entonces ahí ya se afecta mucho más la dignidad de la persona ante la sociedad, el decoro. Menoscaba el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. Se le produce un daño mayor. Entonces, la calumnia, la injuria, cuando se hace por un medio de divulgación que le produce un menoscabo mayor al sujeto pasivo ante la sociedad, entonces ya deja de ser calumnia y deja de ser injuria para convertirse en difamación. Luego, el artículo 165, la publicación de ofensas, el delito de publicación de ofensas, 165, dice, quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será sancionado como autor de las mismas de 2 a 5 años. Fíjense, pues, no es el que las hace, pero sí sabe que son injurias.
Dice, quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias, inferidas por otro, no es él, es otro el que las infirió, pero él las reproduce, y a sabiendas de eso las reproduce, será sancionado como autor de las mismas con penas de 2 a 5 años. No incurre, el 166, no incurre en delito de calumnia, injuria o difamación, siempre que no haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar quien manifestare técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, quienes por razón de cometido expresar su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de otra persona. Luego, el artículo 169, vean por favor, pónganle atención al artículo 169, dice, solo pueden ser perseguidos por acusación de parte agraviada los delitos de calumnia, injuria o difamación, salvo cuando la ofensa se dirija contra funcionario, autoridad pública o instituciones del Estado. Entonces, solo pueden ser perseguidos por acusación de la parte agraviada los delitos de calumnia, injuria o difamación. Entonces, por eso este es un delito de acción privada, ¿ven? Porque no puede perseguirlo de oficio la autoridad o el Ministerio Público. Deben ser perseguidos por acusación de la parte agraviada. ¿Quién es la parte agraviada? El ofendido. A la persona que se le hace la calumnia, la injuria o la difamación es la parte agraviada. Y luego el artículo 171 regula la ofensa a la memoria de un difunto. Y dice, cuando se ofendiere la memoria de un difunto, la acción por calumnia, injuria o difamación corresponde al cónyuge, cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos del difunto o al heredero del mismo. Como recuérdense que según el artículo que acabamos de leer, el 169, el delito de calumnia, injuria y difamación solo puede ser perseguido a instancia de parte, es decir, de la parte agraviada, pero si alguien ofende la memoria de un difunto y la parte agraviada ya no existe porque ya murió, entonces el 171 lo que les dice es que cuando se ofende la memoria de un difunto, la acción por calumnia, injuria o difamación corresponde al cónyuge, a los hijos o a los hermanos. Pues para que eso no se quede impune. De tal manera que nuestra legislación va más allá del honor que principia, digamos, con la vida y que termina con la muerte, va más allá y protege el honor de la persona, la dignidad de la persona ya fallecida. Aún nos protege nuestra legislación cuando se ofende la memoria de un difunto. Cuando la acción de calumnia, injuria, difamación sobre un difunto, el Estado de Guatemala, la legislación nuestra, deja que sean los parientes los que puedan presentar la acción. Entonces, nuestra legislación va más allá y protege la dignidad aún de la persona fallecida, permitiendo que sean los familiares los que puedan plantear un caso cuando se está ofendiendo la memoria de una persona fallecida. Entonces, jóvenes, digamos, estos son solo algunos lineamientos muy básicos, muy generales sobre los delitos contra el honor. Es un tema muy amplio, muy complejo. En otros cursos, especialmente de posgrado, se estudia un semestre completo los delitos contra el honor. Imagínense, un semestre completo los delitos contra el honor. Y yo estoy seguro que en muchos casos en Guatemala ni siquiera una clase se estudia los delitos contra el honor, ni siquiera una clase. Pero aquí son solo lineamientos generales. Yo creo que lo básico es que se tenga un concepto, por lo menos de lo complicado que es definir el honor, de esa reconocida honorabilidad que tanto habla nuestra legislación, y distinguir entre calumnia, injuria o difamación, que son los principales delitos contra el honor que regula nuestra ley. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Me quedó un poquito, solo es una consulta. En el caso del artículo 167, que habla acerca de las alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías,
las personas, por ejemplo, en el caso de los, más que todo en el caso de los políticos, cuando son de alguna manera difamados o injuriados con todo tipo de dibujos y caricaturas, incluso hasta algunas aseveraciones o afirmaciones sobre delitos, ellos podrían iniciar acciones penales en contra de los responsables de este tipo, licenciado. Sí, el medio que se usa es un medio de comunicación social, digamos, en el ejercicio del periodismo no se puede ejercer ninguna acción penal, sino cualquier acción que un funcionario o incluso un particular pudiera tener sobre algún medio de comunicación, alguna persona que en el ejercicio de la labor periodística realice una acción de estas, hay un derecho que tienen los comunicadores sociales, que es el derecho a que vaya primero a un tribunal de imprenta, que es como que dijéramos un antejuicio, por ejemplo, en donde tiene que ventilarse primero el caso. No puede el funcionario acudir directamente. No puede, porque si no se estaría vulnerando otro derecho constitucional, que es el de la libre emisión del pensamiento. Lo que pasa es que aquí usted encuentra que chocan dos derechos constitucionales. Usted encuentra un derecho constitucional que le garantiza la libertad de pensamiento, la libertad de emisión de pensamiento, no digamos para quien ejerce la profesión de comunicador, de periodista. Ese es un derecho constitucional, la libre emisión del pensamiento. Pero otro derecho constitucional es la dignidad y el honor, el respeto a la dignidad y el honor. Y entonces usted encuentra que ahí chocan dos derechos que tienen el mismo rango constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal que regula toda la protección de los derechos humanos en América, ha señalado que debe darse mayor protección en el caso de periodistas contra funcionarios. Cuando haya este choque de derechos, debe darse mayor protección a la libre emisión del pensamiento. Eso es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay sentencias sobre eso. Pero en concreto no puede acudir el funcionario a presentar una acción en contra de quien haya divulgado esto, sino en todo caso tendría que ir a un tribunal de imprenta que es previo y que es engorroso y complicado. Así es que no puede acudir directamente a presentar una acción por calumnia o injuria. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Licenciado, disculpe, en su presentación en la última línea dice artículo 172 y a la par 101 Inc. 30 y 102 Inc. 20. ¿Qué significa eso? Perdón, es 172. ¿Perdón? No, en la última línea de su presentación. No, perdón, ahí hay un error. Es artículo 172, si me hacen favor. Buenas tardes, licenciado. Tengo una pregunta con respecto al artículo 159. Ahí menciona que el responsable de la calumnia será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. Bueno, como es mínima la multa, pero ¿en qué caso se diferenciaría entre prisión y multa? Bueno, son dos penas principales las que tiene nuestra legislación. Son dos penas principales. Se deben aplicar las dos penas. La de prisión, que es la que determina el juez, entre ese mínimo que ahí aparece señalado en la ley, de 4 meses y 2 años máximo, y la multa de 50 a 200 quetzales. Aparte serán responsabilidades civiles que también puede determinar el juez, responsabilidad civil por el delito cometido, que ahí la suma ya debe ser mucho más elevada, es una cantidad económica de dinero la que se debe cuantificar y que sería, digamos, en concepto de responsabilidad civil. Pero la pena será de 4 meses a 2 años y la multa entre los límites que aparecen en la ley. Gracias, licenciado. ¿Para servirle? Muy bien.
Entonces, si no hay más preguntas, me alegra mucho volverles a saludar. Les deseo una feliz tarde y nos vemos en la próxima clase, por favor. Que tengan feliz tarde.